lo adivino, te han detectado una hernia discal o una protusión discal y no sabes muy bien qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, por qué ocurre, cuál es la diferencia entre ambas. Pues eso es lo que te voy a explicar en este vídeo. Vamos directísimos al grano. Suscríbete para recibir contenido gratuito y de calidad para ayudarte a vivir sin dolor de espalda. Primero de todo, debemos entender dónde se produce una hernia discal o una protusión discal. Sí, lo sé, no soy el mejor dibujante del mundo, pero nos va a servir para entender todo esto. Pongamos que esta es la vértebra L4, esta es la L5 y este es el disco L4, L5. Esto es una vista, en la que esta sería la parte posterior, la parte anterior, los laterales, y esta es vista totalmente de frente. Exactamente estaríamos hablando de este disco, ¿vale? Estas vértebras, pues ahí tiene la representación. Entonces, tienes que saber que un disco intervertebral es avascular, solo es inervado por terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos en la capa más externa del anillo fibroso, pero la mayoría de los nutrientes los recibe gracias a la carga que le llega por la compresión, por la gravedad que cae, ¿no? Y por lo tanto, a través de la placa terminal, que es la zona esta de conjunción, los nutrientes pasan al interior y el disco, por lo tanto, se nutre. La falta de movimiento es lo que más predispone a que un disco se pueda degenerar. Entonces tendríamos, por un lado, un disco sano y un disco degenerado. Y la degeneración iría, pues al principio, por pequeñas roturas del anillo fibroso, luego pasaríamos a que de verdad se produciera una rotura si pudiera haber algún tipo de apertura, empezaría a romperse, a bombarse, lo que sería una protusión, y a romperse y donde el núcleo sale fuera, que esto sería una hernia discal, que puede ser de dos tipos, o extruida, que ya se ha salido, o secuestrada, cuando se ha salido mucho y se ha desparramado por el canal raquídeo. Fisiopatología, ¿cómo se produce esta hernia discal o la protusión? Pues básicamente, si entendemos que en primera instancia un disco normal se empieza a degenerar, empezaría a tener son pequeñas grietas, como ya he comentado, pequeñas grietas, pequeñas aberturas, primeras roturas de todas las capas que suceden al disco, empezarían a haber pequeñas grietas. Una de las cosas que puede ocurrir es que el propio núcleo, que normalmente siempre tiende a ir hacia posterior, porque es más sencillo que vaya también hacia posterior, este núcleo empieza a romper las paredes y muchas veces lo que ocurre es que directamente hay pues un abombamiento, es decir, disco intervertebral aumentan, digamos, en su diámetro. Se hace más grande el disco, produciendo lo que se conoce como una protusión discal o protrusión discal. Y ya en estos casos, la protrusión discal puede o no irritar la raíz nerviosa. Cuando ya el disco se rompe y el contenido sale fuera, es cuando ya sí que se produce como tal esa hernia discal. Es cierto que la hernia discal sería como una parte más avanzada de una protusión discal, o por así decirlo, una protusión discal es una hernia discal contenida y una hernia discal es cuando ya ha roto las paredes del disco y el núcleo pulposo sale fuera. Cuando esto ocurre, las probabilidades de irritar la raíz nerviosa son mayores. Es importante que entiendas que la raíz nerviosa, esto que se ve en color azul, por representarlo de una manera, no es que el problema sea una compresión, esto está bastante en entredicho a día de hoy, porque el núcleo pulposo se trata de agua, literalmente. Lo que pasa es que en esta zona pues tiende a llegar células proinflamatorias, o células inflamatorias que lo que intentan es reparar ese problema que hay ahí. Y esto, en consecuencia, lo que produce es una irritación del nervio. Ya estamos hablando más de una irritación de la raíz nerviosa en sí, antes que de una compresión. Esto está ahora mismo pues cambiando un poquito la nomenclatura dentro de la literatura científica. Pero es que esto de hecho no tiene por qué ser malo, todo lo contrario. La propia inflamación va a favorecer los procesos de regeneración para reabsorber la hernia discal o la protusión discal. Y es muy importante que entiendas esto. Una hernia discal puede no doler, porque sabemos que el dolor se debe a múltiples factores y a veces aunque haya un daño no se produce dolor. Y puede ser que una protusión, que supuestamente es un estadio menos avanzado de la degeneración discal, produzca más dolor. Paradojas de la vida. Es decir, no todas las hernias tienen por qué doler y las protusiones que a priori son menos graves pueden generar más problemas. Aunque ya digo que la probabilidad es que una hernia discal, como hay más contenido invadiendo el canal y irritando el nervio, la hernia suele ser más problemática. Después de hacer estos dibujos te hago una diferencia muy simple, ¿vale? Un disco sano, el núcleo pulposo está centrado, las paredes del disco intactas. Cuando hay una degeneración es cuando esto empieza pues a perder un poquito pues su forma. Una protusión discal cuando normalmente el núcleo ha migrado hacia posterior y ha incrementado los diámetros, pero sin llegar a romperlo, ¿no? Y por otro lado tendremos ya la hernia discal donde
claramente el núcleo posterior ha roto y el disco se ha desparramado. Una hernia extruida sería, pues, a lo mejor no tan grande, ¿no? Y una hernia, en este caso, que sería secuestrada es cuando ya se ha desparramado por el canal raquídeo. Según este estudio, en el 41% de las protusiones se reabsorbe, en el 70% de las hernias extruidas también, y en el 96% de las hernias secuestradas, es decir, las hernias más masivas, la probabilidad de reabsorción es muchísimo mayor. Esto tiene todo el sentido del mundo porque a más contenido de material herniado fuera, el sistema inmune actúa para favorecer esa reabsorción. Aquí tienes un vídeo exactamente donde explico estos mecanismos más en detalle. En cuanto a diagnóstico, tenemos que entender que evidentemente por probabilidad las hernias van a dar más problemas, pero realmente a la hora de hacer una clasificación clínica va a haber casos en los que el dolor va a ser de una manera u de otra. Y tanto la protusión como la hernia discal pueden dar el mismo síntoma. Me explico. Tenemos el dolor discogénico, donde te lo explico en profundidad en este vídeo. O tenemos una hernia discal con compromiso de la raíz nerviosa. Es mucho más probable que una hernia discal produzca este cuadro clínico que cursaría con un dolor radicular, una ciática, ciatalgia, una neuropatía, o dolor discogénico, que normalmente pues el dolor no va más allá de la rodilla, cursa con bastante rigidez, y donde normalmente aquí te duele más la zona lumbar que la pierna, y en estos casos te duele muchísimo más la pierna. Pero como ya digo, tienes otros vídeos donde se habla más en profundidad sobre esto. Vale, hablemos de curación. Tanto una como la otra se pueden curar. Antes te he enseñado los porcentajes de reabsorción, pero no siempre que se reabsorba una hernia discal quiere decir que vayas a tener menos dolor. Hay casos en los que sí, pero puede haber casos en los que no ocurra eso. Tienes que entender que puede ocurrir que tú no tengas una reabsorción discal y mejores en dolor, o que sí que tengas una reabsorción discal y que te siga doliendo la espalda. Porque dolor no siempre es igual a daño. El dolor, digamos que es algo mucho más complejo, y el daño simplemente sería pues un factor de muchos, lo que hace que al final tú puedas tener dolor o no. ¿Cómo encontrar una solución tanto de una hernia como de una protusión discal? Pues lo vamos a hacer a través de principalmente los hábitos. Y te voy a explicar cuáles son los más importantes. No ser sedentario. Ya hemos dicho que la inmovilización, el no moverse, hace que un disco se degenere. Precisamente el disco se nutre a través del movimiento, por lo tanto hay que moverse. Esto sería probablemente lo más importante que hay que tener en cuenta. Haz ejercicio, y además de cierta intensidad. Aparte de que vas a tener una mejor salud, va a hacer que la zona esté más protegida, y además el ejercicio en sí produce analgesia, por lo que esto es algo que tienes que incluir sí o sí. Dormir bien es algo fundamental, porque es donde se producen los procesos de reparación del organismo. Pero no solo dormir bien las suficientes horas, sino de verdad dormir con calidad, llegar a fases profundas del sueño. No fumar, no alcohol. Se sabe ya que, por ejemplo, al menos a nivel de fumar y de alcohol, que tienen componentes que son tóxicos para nuestro organismo, se cargan literalmente a la estructura del propio disco intervertebral, lo que puede favorecer su degeneración. Por lo tanto, estos hábitos son súper nocivos, y al menos si estás en una fase de mucho dolor, quítatelos cuanto antes, porque están perjudicando seriamente tu salud y la salud de tu espalda. Y voy a terminar con propuestas para poder recuperarte. Camina 10.000 pasos. Ya no solo porque sea bueno para tu salud. Ponemos 10.000 pasos simplemente por tener un número. Un número que es asequible, pero no valen los pasos en los que te estás moviendo dentro del trabajo, a no ser que sea un trabajo muy activo. No vale el ir de la mesa tuya a la de un compañero, sino hablamos de pasos de voy caminando al trabajo y estoy 20 minutos caminando. Esos son los pasos que nos interesan. No tengas hábitos nocivos, como ya hemos dicho, fumar o alcohol, porque literalmente se cargan la estructura de tu disco y pueden favorecer que tengas más dolor. Si estás en una fase aguda de dolor, pues por lo menos contribuye de esa manera. Mejora descanso. Te doy dos consejos muy sencillos. Ya sabemos que podemos mejorar el descanso a través de movernos más y de hacer ejercicio, pero si mantienes más o menos unos horarios regulares e intentas alejar la luz blanca, la luz azul del móvil, del portátil, de la tele antes de irte a dormir, al menos media hora, ya estás influyendo en la mejora de tu descanso. Y a nivel de ejercicio, puedes empezar haciendo entrenamiento de fuerza a baja intensidad. Puedes tirar por fuerza isométrica, si sobre todo estás en fases más agudas. Ejercicios de movilidad que te van a ayudar también a disminuir esa percepción de dolor. Y trabajo de respiración que calma el sistema nervioso. Estas serían las primeras líneas de actuación que podrías hacer para empezar a recuperarte de una hernia discal o de una protusión discal. Y nada más. Ya tenemos un vídeo más completado hablando sobre, en este caso, hernia discal y protusión discal. Esto es un poquito las diferencias entre cada una de ellas, y sobre todo que las propuestas a nivel de recuperación
son muy similares, simplemente hay que tener en cuenta algunas cosas, pero ya solo haciendo este tipo de propuestas ya puedes favorecer la recuperación. Nos vemos en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo.